Muy buenas noches a todos. Vamos comenzando con nuestra transmisión, nuestro tema de esta jornada, y jornada de día y jornada también de este término de semana de formaciones en la tanatología. Esperamos que poco a poco se vayan conectando. Ojalá que podamos ir compartiendo también la transmisión a más personas para que esta información llegue a muchas más personas, ¿verdad? Que necesitan de estos temas para poder superar nuestras pérdidas, para poder superar aquellos dolores en el duelo, aquel sufrimiento en el duelo que estamos viviendo a través de esta pandemia, que viéndola desde un aspecto negativo, pues nos vino a limitar muchas cosas, nos vino a frenar la vida, nos vino a distanciar, y podríamos decir muchas más cosas. Pero sin embargo, si lo vemos desde un aspecto positivo, también nos vino a unir, nos vino sí, a poner un freno, pero para ver nuestras realidades, nuestras necesidades, para acercarnos y hacernos más cercanos entre nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y por eso es que también hemos querido compartir con ustedes esta formación desde la tanatología para podernos autoayudar, para poder encontrar e ir sanando poco a poco estas heridas emocionales, estas heridas causadas por esta situación que estamos viviendo. Pues bueno, sean bienvenidos. Nuevamente vuelvo a repetir, la verdad, ojalá que puedan compartir esta transmisión a muchas más personas. ¿Cuántas personas sabemos ahorita conectadas? Bueno, pues tiene que ser el doble de veces que compartamos la publicación porque queremos que llegue a muchas más personas. Pues sean bienvenidos todos. Comenzamos, estamos aquí en espera. Está Ana que nos ha compartido durante toda la semana estos temas tan interesantes. Fernando, nuestro coordinador de vocaciones y ministerios, y sean bienvenidos todos. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Ana, nuevamente muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí. Como decía la hermana, bueno, pues hemos estado a lo largo de esta semana hablando de este tema que es en estos días muy sensible para todos, ¿verdad? Y bueno, pues nos has estado hablando acerca de los tipos de duelo, cómo enfrentar el duelo, qué sí decir, qué no decir, cómo hablar con el enfermo, con los dolientes. Pero entra una parte muy, muy importante que son las emociones, cómo juegan las emociones en este tipo de sentimientos, ¿no? Y es el tema que vamos a hablar hoy. Por eso les pedimos que compartan este tema tan importante para que, bueno, pues también muchas personas sepan cómo manejar esta situación. Vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, de nuestra Virgen María, para poder pedir su luz, pedir su consuelo en algún momento y disponernos a este tema. Y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Dios Señor es te salve contigo. María, llena eres de Bendita gracia, el Señor eres es entre contigo. todas las mujeres, Bendita eres entre todas y las bendito mujeres, es y el bendito fruto es de el tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios y ruega, Señora, por ruega, nosotros Señora, por pecadores, nosotros ahora y en la hora pecadores, de nuestra ahora muerte. y en la hora de nuestra Amén. muerte. Amén. Ok, Ana, pues adelante. Muy bien. Vamos a organizar. Aquí. Un momento. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar con en esta ocasión. Ya se me fue la... Ok. Quiero mover un poquito la pantalla.
Aquí, perfecto. Hoy vamos a empezar a trabajar precisamente los sentimientos en el duelo. ¿Por qué? ¿Por qué los sentimientos en el duelo? Y aquí tenemos una duda muchas veces entre los dos conceptos que son emociones y sentimientos. Y algunas personas dicen, no son lo mismo, no son lo mismo. La emoción es momentánea y dura unos segundos. El sentimiento es una serie de emociones que se juntan y son como más, con más tiempo. Entonces, la emoción llega a nuestro cuerpo y a veces nos golpea. Nos puede tocar en el estómago, nos puede tocar en el pecho, en el corazón, en la garganta, en la cabeza, pero es momentánea. Muchas veces lo sentimos, hasta hay personas, por ejemplo, que se ponen rojas, amarillas, blancas, con alguna emoción, porque la emoción pega así, de manera instantánea. El sentimiento no, el sentimiento es más duradero, tiene más tiempo y tiene un nombre. Eso es bien importante. ¿Qué significa sentir? Primero, sentir es una manera de manejar los sentimientos propios como ajenos. Es difícil manejarlos. El ambiente en que nosotros vivimos regularmente nos enseñan a que ignoremos las emociones hasta se nieguen y nos quitan la posibilidad de integrarnos como seres sociales, porque regularmente decimos las niñas deben comportarse de tal manera, los niños deben comportarse de esta manera. Los niños son más activos, las niñas deben ser más pasivas. Los niños son niños que tengan mucha actividad, las niñas deben estar siempre sentaditas. Entonces las emociones se van generando en base a esas formas de crianza que nos dan desde la infancia. Bueno, sentir también significa estar en relación con alguien o con algo. Es interesantísimo este concepto, estar en relación con alguien o con algo. Quiero platicarles un poquito de historia sobre la depresión de hace mucho tiempo. Desde el siglo XIX, Sigmund Freud, que es uno de nuestros líderes importantes, fue el generador del pensamiento psicoanalítico. Y bueno, lo más importante que él nos ofreció fue que nos hizo nombramos ahora el subconsciente, el preconsciente, el inconsciente y el concepto de Edipo, Electra, y bueno, algunos conceptos que nos nombró, les puso nombre más bien, y ahora los conocemos de otra manera. Freud nos hablaba sobre la depresión, que es el resultado de la agresión hacia nosotros mismos. Es decir, nosotros no somos conscientes de lo grande que somos. Simplemente le dedicamos más tiempo al sentimiento. Y bueno, hay una nueva ciencia que se llama neurociencia, que se dedica a estudiar el mundo de las emociones. Qué importantes son las emociones, ahorita lo vamos a ver. Las emociones también generan pensamientos, el pensamiento positivo o negativo. Estos dos se conectan en el cuerpo y se activan en las áreas cerebrales, especialmente en el lado izquierdo de nuestro cerebro, y se conectan con el cuerpo. Por eso muchas veces lo que nosotros pensamos, sea positivo o negativo, impacta en nuestro cuerpo. Y se activan las áreas cerebrales, esos sentimientos, y esos sentimientos y pensamientos tienen la capacidad de cambiar hasta nuestro propio entorno. Por ejemplo, en una familia donde todos son contentos, alegres, se nota claramente cómo el ambiente se siente agradable. En una familia donde todos se gritan, todos se golpean de palabra o de puño, de lo que sea, físicamente, también se genera un ambiente de enojo y las personas que son muy sensibles los pueden percibir con facilidad. Entonces, el pensamiento, una persona que piensa es una persona que vive y por lo tanto es una persona que siente. Es bien importante esto. Bien, los sentimientos de impotencia y desesperanza son muy, muy frecuentes en este tiempo, en estos momentos.
Aproximadamente durante 6 meses que se tiene estas emociones tan negativas, impotencia y desesperanza, acaban de enfermar al cuerpo. Ayer hablábamos acerca del burnout, que es una forma en la que el cuerpo se empieza a cansar y a desgastar. Entonces, por esa razón es tan importante que la persona que es cuidador tenga momentos de descanso para no continuar enfermándose más, porque precisamente impotencia y desesperanza, que es una diada muy, muy fea, acaban por enfermar a los cuidadores, incluso a los mismos médicos. Es impresionante lo que las neuronas hacen con esto. Cuando hay impotencia y desesperanza, las neuronas cerebrales empiezan a controlar lo que nosotros pensamos que podemos controlar el miedo. El miedo no es una emoción negativa. El miedo puede ser muy bueno. Puede ser un miedo real o un miedo fantástico. Un miedo real es, por ejemplo, cuando yo veo enfrente de mí y hay un perrito que está muy agresivo y sé que en cualquier momento se me puede lanzar y me puedo morder. Ese es un miedo real porque estoy viendo al perro delante de mí, enfrente. Entonces, y si ya tengo miedo, pues el perro se me va a acercar. Pero si yo en un momento tengo el miedo de ese perro, de esa imaginación que traigo en algún momento que estuve frente a un perro y traigo al perro aquí en mi cabeza, en ese momento pasa exactamente lo mismo. Entonces, un miedo es real y otro miedo es imaginario. Bien, entonces, si se dan cuenta, las neuronas cerebrales, especialmente aquellas que nos ayudan a controlar el miedo, cuando hay impotencia y desesperanza, se viene la depresión y en ese momento el miedo ya no existe, ya no existe. Hay personas que deciden irse por su cuenta de este mundo y bueno, hablamos de suicidio. A veces hay personas que dicen, ¿cómo es posible que esta persona se haya ido y no haya luchado por la vida? Pues porque no tenía nada, no tenía, la impotencia y la desesperanza eran tan profundas y esas neuronas cerebrales que ayudan a que sintamos miedo, pues ya no funcionaban. Entonces la depresión profunda es lo que hace. Bueno, hay momentos en que las personas se decaen profundamente en una tristeza cuando han perdido a un ser querido. Y bueno, esto es normal. Lo que no es tan normal es que nos exijamos estar contentos cuando en realidad estamos tristes. Lo que sí podemos estar conscientes en que no podemos caer en estados de ánimo tan fuertes como es la desesperanza. Aquí mi recomendación es que nos hablemos de manera positiva, que nos digamos esto va a salir bien. Yo sé que ahorita estoy triste, pero en otro momento todo va a pasar y todo va a estar bien. Esto nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero antes que nada tenemos que sentirnos la fuerza interior aquí adentro. Una persona que está triste y deprimida regularmente empieza a juzgar, empieza a decir es que la culpa la tiene Dios, la culpa la tiene la vida, la culpa la tiene el médico, la culpa la tiene nuestra situación económica, la culpa la tiene el presidente de la República y empezamos a ver cosas así. ¿Por qué se llevó a mi ser querido? Dios no puede ser tan malo, pero en este momento me está demostrando lo contrario. Y bueno, todo esto. Si se dan cuenta, una persona que está en constante negación y se queda atorada ahí, es la que más sufre, es la que más empieza a sentir que la vida no tiene ningún sentido. Necesitamos en este momento abrirnos con humildad al dolor para no caer precisamente en la desesperanza y sentir, imbuirnos en el miedo para precisamente no caer, porque va a llegar un momento que tenemos que salir de esto. Y hay personas que en su enfermedad, a pesar de estar tan tristes, con mucho dolor, encontraron en la enfermedad la oportunidad de aprendizaje. Y muchas de ellas saben que van a morir,
y no lo viven con tristeza, al contrario, lo viven con mucha energía, sabiendo que en un momento determinado esto va a terminar. Bueno, qué importante es estar seguros que estamos en un momento difícil, en un túnel, pero todos los túneles tienen una entrada y una salida, y tenemos que mirar siempre hacia adelante, que hay una luz hacia adelante. No podemos quedarnos todo el tiempo en este túnel. Bien, y sobre todo, que este descubrimiento de saber que somos hijos de Dios y que tenemos la posibilidad de estar bien, es la que nosotros tenemos que tener siempre como una luz hacia adelante. Bien. Cuando estamos juntos somos fuertes. Si estamos cada quien separados por su lado sufriendo y no tenemos una red de amigos que nos acompañe, entonces sí es difícil salir. Lo que sentimos en los duelos son pensamientos, sensaciones, deseos, significados. Deseamos que nuestro familiar siga en casa. El significado de la muerte también es algo que muchas personas les pega mucho. Si nos dejamos caer, nuestro cuerpo empieza a resonar, y entonces resonando, en ese momento hacemos una llamada para que la enfermedad emerja dentro de nuestro cuerpo. Bueno, cuando una persona sale de un momento así de difícil es porque confía más en sí misma y en sus capacidades en este problema. Comentaba antes de entrar con ustedes, lo que hablábamos con la hermana era que hay personas ahorita en la situación que estamos viviendo de este virus. Hay personas que dicen, es que la persona falleció porque es obeso, es hipertenso, es diabético, y por eso falleció. Pero yo conozco personas diabéticas, hipertensas y gordos, y salieron adelante con esta situación. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la actitud que la persona viva con la situación que está viviendo. Y además porque esa persona confía en la vida, confía en sí mismo y está segura que va a salir. Cuando una persona está segura que no va a salir, eso precisamente es lo que sucede. Los sentimientos en el duelo son muy importantes, y por eso es importante como que identificar qué sentimos. Nosotros estamos tan agobiados en el día a día y no aprendimos a identificar las emociones desde pequeños y tampoco los sentimientos. Nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Con 4 letras, bien, podemos determinar que no estamos mal. Pero hay aproximadamente 90 palabras para decir bien. ¿Cómo estás? Agradecido, cariñosa, dichosa, ilusionada, feliz, maravillada, optimista, orgullosa, viva. Ajá. Hay muchísimas, aproximadamente son 90 palabras para decir bien. Y a veces cuando estamos tristes, ¿cómo estás? Mal. Y en 3 palabras, en 3 letras, decimos cómo nos sentimos. Y cuando en realidad hay más palabras para decir cómo me siento mal, hay aproximadamente como entre 110, 115 palabras. Como que, pues estoy afligida, estoy amargada, estoy celosa, estoy desesperada, estoy infeliz, estoy sola, estoy vencida, pero hay que hablarlo y ponerle nombre a cómo me siento, a ese sentimiento. Pero los sentimientos en el duelo también pueden ser, miren, vemos en el centro disminuidos, son los poco emotivos, son personas que casi no hablan. El enojo, la tristeza, la depresión, todo va para adentro. Y para adentro, cuando una persona está con un pensamiento rumiativo constantemente, haciéndole ruido en su cabeza, llegan todos los sentimientos al fondo, y son personas poco emotivas. Luego vienen otro círculo, que son los duelos, los sentimientos en el duelo proporcionados. Son las personas súper emotivas. Esas personas que murió su familiar y lloran así y a moco tendido. Ajá. Son personas que están
en ese momento dando la oportunidad de sacar todas las emociones. Son personas que en vez de explotar, bueno, explotan hacia afuera las emociones y los disminuidos la implotan hacia adentro, meten la emoción. Esos son súper emotivos, son los que lloran hasta en las bodas. Entonces, son personas que expresan las emociones hacia afuera. Y los exagerados son aquellas personas que siempre están juzgando, es que Dios se lo llevó, es que Dios, ¿por qué me trata a mí así? ¿Por qué no se llevó al esposo de la vecina, que la vecina es tan mala? Bueno, empezamos a hacer cosas. Esos son los exagerados. Ajá. Las personas que tienen un compromiso con el, que les falte compromiso por él en el mundo. Son personas muy, muy complejas. Bien. En este tiempo no podemos vivir con miedo. Y es natural el miedo, o sea, es natural lo que acabamos de ver, porque es una emoción muy humana. Pero también el miedo tiene cosas positivas. Nos cuidan, como yo les decía, pero no podemos darnos el lujo de vivir asustados. Porque la llegada de la angustia y la depresión durante 6 meses inmediatamente nos generan una enfermedad. Eso garantizado. Lo más importante en estos tiempos es la actitud positiva. Podemos cambiar hasta con una energía positiva la misma energía del cuerpo. Una persona que está constantemente con tristeza y depresión hasta camina encorvada. Una persona que está muy, muy vivaz camina derecha. Bien, empezamos con las emociones. Bueno, a veces, antes, las personas que tienen un duelo nos empiezan a hablar regularmente cómo se sienten. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué les decimos? Ánimo, no te desanimes, la vida es bonita. Cuando la persona está como este dibujito, llevan su nube gris arriba. Entonces, muchas personas tienen duelo complicado, difícil y no saben soltar porque el apego es tan grande y empiezan a hablar, es que me siento triste y lloran y todo esto. Y la gente no le gusta escuchar porque pues tocamos la parte también que también ellos pueden fallecer. Otra que les decimos, por favor no llores, tienes mucha vida por delante. Y se las decimos así como que no llores porque tienes mucha vida por delante. Y las personas igual, en vez de sentirse un poco acompañadas, lo que hacen es que están invalidando sus emociones. Otra que les decimos, no tienes por qué sentirte así. Este es de enojo, ¿sí se fijan? Este es de enojo. No tienes por qué sentirte así, tienes que ser agradecida porque Dios te ha dado tanto. Y empezamos a ver todas las cosas que pudiera la persona sentirse agradecida cuando ella se siente totalmente en un pozo sin fondo. Entonces, a veces los sentimientos son difíciles de manejar porque todo el ambiente nos empieza a empujar y a urgirnos en un control emocional importante porque una persona triste no sale adelante. Ajá. Bien, vamos a ver ahora 3 emociones y sentimientos, más bien son sentimientos, que ayudan mucho a que nosotros acabemos enfermos. Y el primero es el enojo. No es malo el enojo, tampoco, porque el enojo es la primera emoción que nosotros experimentamos desde que nacemos. Cuando el bebé no llora, ¿qué hacen los doctores? Pues lo agarran de los piecitos y le dan su nalgada, ¿no? Para que llore. ¿Y qué hace el bebé? Hace una expresión abriendo la boca para recibir el oxígeno que necesita para vivir. Entonces el doctor, cuando ya el bebé empezó y ya lloró y ya empezó a hacer por la vida, pues el bebé es prácticamente ya está adelante. Y luego viene la parte también cuando el bebé tiene mucha hambre y empieza a llorar. Y si la mamá no llega pronto con el biberón o con a alimentarlo, el bebé se enoja. Y es el primero la primera emoción que empezamos a expresar desde bebés.
y es la última que no sabemos todavía manejar, porque no la manejamos porque regularmente nuestra educación no está generada para que nosotros manejemos el enojo con la persona correcta, por la situación correcta y por en el momento correcto, ¿no? Regularmente nos enojamos con los demás, pero no es lo adecuado a veces. A veces está sobredimensionado el enojo y otras veces lo mascamos hacia adentro y lo rumiamos constantemente, lo estamos mordiendo y se va para adentro. Bien, ese es uno. Yo me puedo enojar, por ejemplo, con mi esposo, me puedo enojar mucho con él por una situación que no estuve de acuerdo, pero el problema es que yo me quede en el enojo y separe el afecto que le tengo, el amor que le tengo, y me vaya hacia otro lado en el cual terminemos la relación. Bueno, ¿se acuerdan que yo he estado hablando mucho de la depresión, que es una emoción de las más complicadas, pero también es muy, muy constante? La depresión es una sensación constante que por miedo al conflicto le abrimos la puerta a la depresión. De miedo viene la depresión. Es como vamos armando la cadena de manera que lleguemos a la enfermedad. También viene la depresión por duelos que no se superan. Hay gente que llora mucho después de 20 años porque falleció su pareja, porque falleció su papá, su mamá, y siguen llorando. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo con su cuerpo. Y pues bueno, aquí es importante como que ayudarlos a superar esta depresión. También está la poca tolerancia a la frustración. Cuando esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos y esto no funciona así, viene el momento de la tristeza. Otras formas de llegar a la depresión son las ideas equivocadas a la muerte. Hay mucha gente que piensa que la muerte es terrible, es fea, es mala, y le ponen adjetivos que no nada tiene que ver. También hay otra cosa, los niños están aprendiendo que la muerte no existe porque hay juegos electrónicos que en los que los niños pueden asesinar, pueden matar de diferentes maneras y ellos ven que el juego que están viendo, la persona se vuelve a levantar. Entonces ahí es una idea equivocada de la muerte. Y aquí vemos que el deprimido tiene muchas formas de cómo expresar la emoción, pero no sabe cómo. Recuerdan que hablamos mucho de las 5 etapas del duelo: la negación, el regateo, negociación, el enojo con culpa, la tristeza y la aceptación. La aceptación es cuando ya recordamos a la persona que se fue, pero la recordamos con cariño, ya no nos duele. Si todavía estoy recordando a mi familiar que se fue y sigo llorando, no he completado el duelo. Bueno, la dinámica de la depresión surge cuando pues, las pérdidas están tan complejas y yo no quiero dejar ir a la persona por el apego que tengo, por el amor. Y el duelo no se supera cuando hay poca tolerancia en la frustración, cuando hay una culpa hacia adentro y culpa hacia afuera. Y detrás de esto hay un enojo tremendo, pero el enojo tiene otra cara que es la depresión precisamente. El enojo y la tristeza van ligados. Detrás del enojo hay una gran omnipotencia. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me da todos estas situaciones que yo no puedo manejar? Y después de la omnipotencia hay una impotencia. No, es que va a regresar. Yo sé que se fue de viaje y va a regresar. Pues no, hay una impotencia porque no puede hacer nada. Y detrás de la impotencia hay una gran devaluación. Y la persona empieza a decir, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que Dios no está conmigo. Y bueno, esto es algo muy difícil. Entonces, cuando llegan
orientación. Las personas que dicen, pero dime por qué me pasa esto a mí. Dime por qué Dios no me ama. Dime por qué Dios se ensaña conmigo. Dime por qué la vida es esto. Y empiezan a hacer muchas frases de omnipotencia. Y en realidad no es omnipotencia, es una devaluación que siente la persona. Y entonces lo que podemos ofrecerle es regresarle precisamente su responsabilidad. ¿Y por qué a ti no? ¿Quién te crees que eres? Y entonces la persona es un golpe tremendo porque ella piensa que le vamos a decir, sí, pobrecita, seguramente es que Dios, que mira. ¿Y por qué a ti no? Claro que también te puede pasar. ¿Quién te crees que eres? Entonces empezamos nosotros también a aterrizarlas en la realidad. ¿Por qué a ti no? Esta frase yo la ocupo mucho para las personas que están así en una sensación de mucha tristeza. Y les pido que vayan generando, vayan terminando la frase en varias maneras. A pesar de que no soy una persona fuerte, esto no garantiza que voy a salir de esta situación. Otra vez, a pesar de que no soy una persona que sienta que mi esposo ya no está conmigo, esto no garantiza que algún día pueda estar con él. Y así nos vamos, que la misma persona vaya sintiendo que no porque en este momento está en este proceso, no vaya a salir. No tienen idea que qué bien se siente una persona que de repente uno mismo se va devaluando y después que se da la oportunidad de pensar que puede salir, se siente bien. Les invito a que lo hagan, ¿eh? Es muy interesante esta frase, tiene muchísimo poder para las personas que están sobre todo devaluadas y deprimidas. Otra emoción muy ligada precisamente a estas emociones de los duelos es la culpa. La culpa es lo más tonto que nosotros podemos hacer. ¿Para qué darle tiempo a la culpa cuando no tiene ningún sentido? Es un sentimiento que no ayuda para nada, no abona nada. Y luego tenemos la culpa real, esa culpa de alguien que, por ejemplo, voy caminando y de repente, no, les voy a platicar lo que me pasó. El sábado pasado yo iba al banco y entonces entro yo al cajero, pero así en friega que entro yo al banco. Y me meto, ¿no? Y vi un cajero vacío y me meto, saco mi dinero y salgo como si nada. Y saliendo yo, me dice la señorita que estaba delante de mí, señora, estamos en fila. No tiene ni idea cómo me sentí. Cómo me sentí. Y yo no hallaba si hincarme, pedirle perdón, juntar mis manitas, por favor, perdónenme, y a toda la fila quería yo darles a todos, ofrecerles disculpas, ¿no? Entonces es una culpa real. Pero viene después la culpa neurótica, la culpa en la cual uno imagina cosas, experimentando así cosas. Imagínense, la culpa neurótica hubiera sido efectivamente que yo me hubiera ido de rodillas a cada una de las personas que estaban ahí, dándoles, ofreciéndome por favor, perdónenme. Eso sería extraño. Y viene la culpa existencial, en esa culpa de que yo hubiera llevado a mi papá con otro médico, hubiera llevado a mi mamá con la bruja que está a un lado. Yo hubiera llevado, y así nos vamos con el hubiera, pensando fantásticamente que el ese hubiera sido mejor. El hubiera no existe, y menos en estas situaciones. Nos autocastigamos, porque castigándonos me da el derecho de castigar a los demás. Yo me estoy castigando con tanto llanto, pero también castigo al médico, al doctor que no fue, hasta al sacerdote que no llegó a darnos la Eucaristía. Pero vienen otras cosas que también generan muchísima culpa. Las promesas que se hacen a la persona que está en el lecho de muerte. ¿Sí? Esto es bien complejo. Ahorita vamos un poquito a regresar a estas promesas en el hecho de muerte. Tenemos aquí
las emociones. Este ejemplo me ayuda en forma didáctica para expresarles a ustedes. Tenemos el que tiene la careta roja, bueno, la cara roja detrás, pues ahí tenemos el enojo. Luego tenemos el que está llorando, pues ahí tenemos la tristeza y depresión. Y tenemos en el otro, o sea, voy a regresar un poquito. A ver. Ok, no. A ver. Aquí tenemos enojo, depresión y culpa. Y aquí tenemos enojo, depresión y culpa. El número que está, el que está arriba, ahí tenemos la culpa. ¿Y se fijan? En la culpa nos lastimamos hacia adentro y lastimamos hacia afuera. Luego en el otro tenemos el enojo. Y luego en el otro tenemos la depresión. ¿Sí se fijan? Pero detrás de todas esas caretas, ¿qué está sucediendo? Es un niño lastimado, un niño que no fue atendido desde la infancia, porque los padres, cuando somos padres, no tenemos conciencia de todo esto. Por eso dicen bien que los abuelos son los segundos padres, porque ya tienen conciencia y tienen la oportunidad de tener una vida y ayudar a los nietos, pero los hijos ya no lo entienden así. Bien. Regreso a esta situación en la que podemos ver en que nosotros les hacemos promesas a los difuntos. Y bueno, recuerden una cosa, cuando el difunto nos pide algo, es porque está en vida, porque está aquí en este plano material, porque aquí está de alguna manera sintiendo todavía algunas dudas que tenga de lo que está dejando, si lo está dejando bien, o algunas situaciones en que, por ejemplo, algunos ofrecen mandas sí ofrecen mandas y no las cumplieron. Y entonces le dejan a la persona que se queda que las cumpla por ellos. Claro que se van con esa sensación de que pues ya dejó, en que alguien más va a hacer esto. Pero realmente esto sucede así. Una persona, por ejemplo, que se fue con enojo, por envidia por los que se quedan, por los que se quedan vivos, cuando muere, todo el sufrimiento que vivió en este momento, cuando pasa de aquel lado, ya no hay nada de eso. Ya no hay. Del otro lado se pasa al amor infinito. Ya en ese momento la gente ya no vive lo que se vivió cuando estaba aquí en esta vida, ¿sí? Entonces es importante como que identificar eso. Por esa razón tomé anticipadamente la culpa, porque la persona que se queda aquí siente culpa por completar lo que le pidió la persona que se fue. Y fíjense una cosa, el que se va quiere que el vivo viva su vida, que deje el dolor por su partida. Entonces tenemos que soltar el dolor para ofrecerle a esa persona la oportunidad de que vamos a vivir, que no vamos a cometer sus mismos errores, o que a lo mejor si los cometemos, sepamos cómo resolverlos antes en vida, hermano. Gracias a la muerte de una persona, el que se queda vivo puede ser una vida diferente. Muchas personas, muchas mujeres, por ejemplo, que tienen que se fue su esposo, se quedan con ese dolor y traen el luto por dentro, por fuera y por todos lados. Y no se dan cuenta que el señor o la señora se fueron porque él necesitaba vivir sin ellos, sin ella, sin él. Entonces es importante que el que se queda vivo pueda hacer una vida diferente. Hay gente que dice, es que ahora que se fue mi marido, hasta puedo descansar. Fíjense nada más, por eso dicen que cuando tenemos un mal marido, tenemos 7 años de buena vida después para las viudas. Eso dicen. El vivo no tiene paz y el muerto necesita que el vivo renuncie a las promesas hechas en el momento de la muerte. Porque el vivo no tiene paz porque siempre está pensando, le prometí esto a la persona que se fue. Y el muerto
Está diciendo, ojalá que se le olvide lo que le pedí, porque en este lugar donde estoy, en esta dimensión donde estoy, no lo necesito. Ajá. Entonces las cosas en vida se hacen aquí y pasando de aquel lado ya no tienen sentido. Bien, ¿qué necesitan nuestros muertos? Primero, ser reconocidos, que no los olvidemos. No los olvidemos. Hay personas que se va y empiezan a acomodar todo en cajas, y empiezan a sacar y a tirar y todo eso, ¿no? Y bueno, se puede tirar lo que no se va a usar. Pero lo que sí se puede hacer es tener una fotografía, la que más me guste, de mi papá, de mi mamá, de la persona que haya fallecido, tener este reconocimiento en el lugar que a mí me guste más, la fotografía que a mí me guste más, y ocasionalmente ponerle una veladora, hacerle una oración o una misa o algo que podamos ofrecer para ellos. Recuerdan que los judíos dan caridad por sus difuntos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que podemos hacer bonito para ellos. Entonces, ser reconocidos, que no los olvidemos. Hay personas que hacen la comida de su familiar y se la ponen a comer con ellos, lo invitan y le dejan una silla en Navidad, por ejemplo, y lo tienen ahí, y eso pues es muy bonito. Ajá, ese es un reconocimiento que seguramente del otro lado lo valoran mucho. Que seamos agradecidos, porque lo que nos dejaron, por lo que no nos dejaron también, que seamos agradecidos porque la forma a lo mejor de que nos dejaron por, pues no sé, alguna expresión que regularmente hacemos por él o que aprendimos de él, algún chiste, alguna experiencia que tengamos, es reconocer que seamos muy agradecidos con ellos. Y lo más importante es que los dejemos ir en paz. ¿Cómo es dejarlos ir en paz? Simplemente que no tengamos esa necesidad de estar constantemente recordándolos con llanto. Recuerden, un duelo que no se ha completado es un duelo que siempre duele. El duelo completo, que ha llegado a la aceptación, es cuando la persona recuerda a su familiar que se fue, pero con cariño, con amor, pero sin llanto. Sin llanto, eso sí, importante. La muerte no posee ninguna virtud, ya que no son los muertos los que alaban a Dios, nos dicen en el Salmo 115, 17. Bueno, el duelo surge cuando perdimos a alguien o algo y no lo olvidamos, pensamos que es imposible recuperarlo y es imposible reemplazarlo, pero ya cuando somos conscientes, hay gente que todavía está en shock, en negación y no ha pasado a reconocer que está en un duelo. Bueno, vuelvo nuevamente a los judíos. Recuerden que los judíos dicen un año simplemente es el duelo que se tiene. Y porque los judíos son muy prácticos y ellos viven, pero viven la vida. No viven como si se hubiera ido una persona y la mitad de ellos se muere con ellos. Muy bien. Entonces dice la tradición judía, dice, polvo eres y al polvo volverás. Una muerte pacífica es el final de una vida con salud y vitalidad del espíritu y rica en buenas obras. ¿Se acuerdan que comentamos que el geriatra y el gerontólogo son dos especialidades médicas? Una atiende a las personas que no tienen más que vejez, pero no tienen enfermedad. Y el geriatra, ellos sí atienden las enfermedades propias de la vejez. ¿Algún día vamos a morir? Sí, todos vamos a morir de esta vida. Nadie va a salir vivo, claro que sí, pero no hoy. Y hoy estamos vivos y tenemos que luchar por la vida, pero de una manera tranquila, eficaz y sobre todo con un buen sentido del humor. Morir tiene su propia biología.
Las horas que anteceden son similares a la mayoría de los seres humanos. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que sucede precisamente en el momento que la persona está falleciendo y lo que para nosotros los vivos vemos situaciones que nos espantan porque vemos que nuestro familiar tiene, en el momento de los estertores de la muerte, son muy complicados y pues sí, duelen y sí, dan temor, pero pues es muy importante. El estertor de la muerte es la falta de aire. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona está falleciendo, la lengua se va hacia atrás entonces y la saliva va saliendo hacia afuera. Y esto asusta mucho a las personas que están cerca, pero no son incómodos, no son incómodos para el moribundo. Aproximadamente dura entre 6 y 16 horas, entonces es importante como que darle a la persona que se está yendo el respeto sin temor. El respeto a la muerte es muy importante. Hay una película que yo les recomendé a los ministros de la Eucaristía que se llama Violines en el cielo. Ahí se ve cómo una persona que pierde el trabajo y encuentra un trabajo limpiando muertos, pero lo hace de manera tan hermosa que se vuelve como si fuera un trabajo muy bien pagado, porque él lava el cuerpo de las personas enfrente de los dolientes y observa. Nadie observa porque limpia un pedacito del cuerpo y lo tapa. Y así se va, entonces es algo muy bonito, importante verlo. Bien. Recuerden que hablamos también de los médicos que están dentro de este proceso de envejecimiento. Tenemos los cuidados paliativos. El paliativista puede ayudar a las personas que están ya en este momento o estos espacios, momentos de estar moribundo. Se les puede ofrecer algún medicamento para el estertor, para que no se vea tan fuerte. Y además la producción de saliva también se va eliminando para que no se viva de una manera complicada, sobre todo para los que están cerca. Bien, los paliativistas son los artistas de la muerte. Ajá. Entonces ellos ayudan mucho cuando el enfermo terminal, dicen que es que cuando llegamos al mundo, ¿recuerdan? Respiramos y ese es llegar a la vida. Y cuando nos vamos, exhalamos. Es el último exhalación que tenemos. Ay, es un sarcasmo. ¿Existe algún antídoto contra el dolor y el sufrimiento que la pérdida conlleva? Sí, sí existe. Sí existe. No quieran, no amen, no se involucren con nadie, que su corazón no tenga por qué ni por quién sufrir. Pues claro, si quisiéramos no sufrir, pues tendríamos que hacer todo esto. Pero es imposible vivir sin expresar el sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la vida y nadie se escapa del sufrimiento. Ni un bebé. La vida y sufrimiento definitivamente siempre van de la mano. Y constantemente el ser humano cambia y el cambio significa una pérdida. Recuerdan que les comenté también que la vida es pérdida y ganancia. Para tener una situación tenemos que perder algo. Si yo quiero helado de fresa o de chocolate, pues no, pues elijo el de fresa. Ajá. Entonces tengo una pérdida, pierdo el de chocolate. ¿Sí? Es una pérdida. Y bueno, ese es muy sencillo el ejemplo, pero hay muchas pérdidas porque también tenemos que tomar decisiones. La elaboración de duelos por las pérdidas brinda la libertad de librarse de antiguas formas de pensar, lo que permite que surja la oportunidad de crecer. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de que nunca he tenido una pérdida en casa, pero de repente se pierde, en ese momento cambia mi forma de pensar. Si tengo a alguien que está enfermo de COVID, ya pienso que entonces sí existe, pero si no hay nadie cerca de mí que tenga COVID,
obvio que voy a decir, eso no existe, eso lo están tomando como una oportunidad para manejar a la población. Pero cuando llega a casa, en ese momento me doy cuenta que sí existe. Entonces esto me permite como que la oportunidad de cuidarme y con esto empezar a crecer y crecer de una manera con aprendizaje. Ok, ya hablamos un poquito del virus, del COVID, pero no quisiera hablar tanto porque esto regularmente tiene sus detractores. Hay gente que dice que la vacuna es buena, la vacuna es mala, pero pues esto nada tiene que ver. Bien, el virus se instala en nuestro cuerpo cuando hay mucho cansancio, miedo, tensión nerviosa, rabia, odio, miedo. Todo esto, el sistema inmunológico, podemos decir que estamos aquí, es el punto de encuentro, y todas esas emociones van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces todo esto nos va pegando en el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que les comentaba? Personas que tienen diabetes, hipertensión, y están gorditos y que tienen lo que sea, cualquier enfermedad, pero si tienen una sensación de que van a salir, que están animosos y que esto, y se acercan mucho a la espiritualidad y salen, salen. En cambio, hay personas que no tienen ninguna enfermedad, pero tienen todo esto, mucho miedo, tensión, todo esto se van para abajo. Y entonces esas personas son las que jalan al virus. Lo contrario de esto, el agradecimiento verdadero, que demos gracias a Dios todos los días por estar vivos, por no tener lo que los demás están sufriendo en los hospitales, por la compasión, la generosidad, el amor al prójimo. Eso nos eleva el sistema inmunológico y vamos hacia arriba. Ajá, entonces, aunque la enfermedad nos llegue, lo han dicho algunos médicos, que personas con un sistema inmunológico alto, llega el COVID y no es más que una gripecilla. Entonces, es importante como identificar qué es lo que nosotros nos ayuda a sentirnos bien y a estar bien. Bueno, ¿qué nos ayuda a vibrar alto? Sonreír, la sonrisa. Yo no soy muy sonriente, pero sí lo hago. Ahora intento buscar la manera de que, ¿cómo podemos sonreír o qué nos hace sonreír? A carcajadas, si es mejor. Escuchar música, bendecir a los demás, dar gracias a Dios, orar, y lo pongo en mayúscula y en negrita, porque la oración es lo único que nos va a dar la oportunidad de salir adelante. Reír mucho, tomar mucha agua, una alimentación natural, un ejercicio, y si no hacen ejercicio, por lo menos muévanse en su casa. ¿Sí? Bueno, no todos se infectan al morir, efectivamente. Se ha identificado que en nuestro país, pues sí, les digo, muchas enfermedades, pero el virus cuando estamos vibrando bajo, entra sin problemas. Es como si le abriéramos la puerta. Bueno, también es importante algo. Dejemos ir en paz a las personas que eligieron esta salida. Era su momento. Era su momento. Entonces, yo creo que es importante el respeto a las personas que se fueron por suicidio, las personas que se fueron por cáncer, las personas que se fueron por un problema cardíaco, las personas que se fueron por tumores. Ellos eligieron esa salida y tenemos que aprender a dejarlos ir en paz. Que tengamos nuestro duelo, sí, pero no atorarnos en los duelos. Recuerden, 2 años es muy, muy normal y tiene posibilidades de salir adelante. Pero con 1 año, cuando tuviste mucho dolor antes de, 1 año, y vive la vida. El duelo en esta pandemia es tan complejo también porque de repente vemos que familias completas se van. Y comentábamos con la hermana hace ratito cerca de donde ellas viven y donde está la parroquia de Fátima, 3 veces, tres personas, ya ven que tocan la campana cuando muere alguien, 3 personas murieron en un día. Entonces, bueno, esto es parte de. Los sentimientos del duelo necesitan ser validados por todos. Los niños,
Los niños también tienen sus duelos. Cuando se les muere su mascota a los niños tenían un apego amoroso con su mascota, a veces los papás, ay, pues te compro otro, ahorita viene otro. Sí, pero no era el que yo quería. Ajá. Entonces es importante también validar las emociones en los niños. Recuerden que en un duelo no necesariamente podemos darle el pésame a los adultos. También los niños necesitan que les demos la oportunidad de expresar sus emociones. Muy bien, pues quiero también comentarles que hay algunas formas de cómo ayudar a las personas. El doctor Subiría, Reyes Subiría, es un médico que trajo la tanatología para México. Hace una escala muy importante para los enfermos, para los familiares y para también el personal de salud que está involucrado en la persona. Y entre ellos, pues se empieza a revisar cómo expresan ellos la angustia, la frustración, ajá, la depresión, las culpas, el duelo, la tristeza. Eso para el enfermo. Cuando una persona está enferma, se le hace este cuestionario para ir identificando cómo está la persona, si la persona se va de una forma muy triste o se va de una persona, pues como me gustaría irme a mí, con una, en vez de pensar que del otro lado hay algo malo y que podemos irnos a un lugar donde nos castiguen. No, hay que verlo con curiosidad, que viene delante, ¿no? Y con amor de que del otro lado vamos a encontrar al amor que de los amores que nos tiene cuidando aquí. Bueno, también para los involucrados, sobre todo en el personal médico, se les pide la religión y espiritualidad, cómo están ellos con eso, los sentimientos al que murió, ajá, o hacia otros, porque también ellos recuerdan que los médicos también tienen un sentimiento muy difícil, porque pues para ellos están luchando constantemente en cuidar la vida y cuando se les muere a alguien, pues también tienen una culpa por lo que se fue. Y finalmente vemos que las personas que están expresando el duelo en forma paroxística, que lloran demasiado, que se sienten con una sensación de que la vida se está yendo con ellas, pues también es importante. El mecanismo de supervivencia es muy importante en las personas que están sanas, porque el mecanismo de las personas que están deprimidas se va para abajo y por eso es que se mueren. Muy bien, yo espero que esta información haya sido positiva para todos y que si hay alguna duda, algún comentario por todas las situaciones que vivimos durante estas 5 días nos hayan ayudado. Quiero compartirles algo que quiero balconearme en este momento. Ayer hablamos sobre las personas que viven dentro del hospital, como los médicos y las enfermeras, y también las personas que mueren dentro de un hospital y cómo se queda la familia. A mí me ha tocado acompañar a varias personas, muchos de una sola familia y de otras, ir a acompañarlos a sus casas. Y ayer me costó mucho trabajo completar la charla porque sentía el apoyo, o no sé si qué pasó, pero me sentía que las ideas se me iban porque sentía que todas las personas que vi en los hospitales estaban cerca de mí. Y bueno, yo lo agradezco mucho y después de esto lo que hago es una oración por todas esas personas que ya se fueron. Pues agradezco muchísimo porque me hayan escuchado y espero que esto haya servido de una manera de cómo ver la muerte de una forma distinta. La tanatología son personas que ayuden a bien morir de una manera negativa, a bien morir con vida. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias a ti por esta semana. La verdad es que nos llevamos unas herramientas muy, muy importantes. Ha sido una semana de mucho enriquecimiento en el sentido de desde conocer el duelo, cómo llevarlo,
y ahorita con esta charla final, ¿verdad? Donde, bueno, decías la frase que me gustó mucho que pusiste, ¿verdad? Todos moriremos, pero no hoy. Pero no. Entonces, a pesar de este dolor y de lo que llegamos a tener en estos tiempos, pues es importante tenerlo presente. No moriremos hoy. Entonces, bueno, pues recordemos, sí, a nuestros seres queridos, como bien nos los decías, siendo reconocidos, dándoles gracias por todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos dejan. De esa forma, recordémoslos con amor y orar, ¿verdad? Decían que mientras esté el tiempo de purificación, lo mejor que podemos hacer por ellos es orar, pedir por ellos, mandarles celebrar sus misas y bueno, creo que con esto nos llevamos bastante información. Agradecerte mucho tu tiempo, todo tu esfuerzo, tu dedicación aquí a los temas y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Te Sí. agradecemos con todo el corazón porque siempre nos enriqueces pues, con tu conocimiento que tienes acerca de este tema. La gente, la verdad es que está muy contenta, te agradecen mucho en el chat de Facebook, ya después tú misma lo verificas. Si alguna persona, Ana, quisiera pues tu ayuda, ¿verdad? Para ir superando estos duelos, estas pérdidas, ¿en dónde te pudieran contactar, Ana? Pues por mi número telefónico. ¿Sí? Y Entonces no sé si gustas. o también por mi correo electrónico también. Sería una buena opción para poder ir viendo de qué manera puedo apoyar. Muy bien. ¿Mi Entonces, correo electrónico lo dejo? sí. Bueno, mi correo es Ana. ¿Se los dejas a ella? Ok, se los dejo. Sí, pero se los dejo mejor a ustedes. anapsic19@gmail.com. Muy bien. Entonces, si cualquier persona de las que están ahorita conectadas necesitan encontrarse contigo para que tú les puedas ayudar, pues nos mandan un inbox a la parroquia y ya les haremos Exacto, mejor. Sí, llegar claro. los datos para que se pongan directamente en contacto contigo. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, claro que sí, hermana. Pues les agradecemos a todas las personas que durante esta semana nos siguieron en las transmisiones, nos acompañaron, pudieron también compartir con más personas esta interesante formación para nuestro propio crecimiento y pues ir sanando un poco nuestras heridas emocionales, como ya nos hablabas hoy. Agradecemos a todos ustedes también porque han podido compartirlo con los demás. Recuerden que lo que vamos aprendiendo lo tenemos que compartir con otros para que estos otros también puedan ir creciendo en esta parte, en esta área humana y tan necesaria de ir sanando en este tiempo. Les agradecemos a todos. Un agradecimiento especial de parte de nuestro párroco, el padre Laureano, del padre Daniel, que es nuestro coordinador en la Comisión de Vocaciones. Un saludo fraternal para todos y pues que Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.